Ahora, muchachos, antes de presentarles las propiedades 3 y 4 de los logaritmos, les voy a hablar sobre la inversa de las propiedades 1 y 2 de los logaritmos. En la propiedad 1 tenemos que cuando dos logaritmos con las mismas bases, logaritmo en base 2, logaritmo en base 2, se están sumando estos dos, quiere decir que antes estos dos números se multiplicaron, ¿sí? Entonces, estos dos números al multiplicarse se pueden partir en dos. Y la inversa es que esta suma me indica que los números de los logaritmos antes se multiplicaron. Este es para la propiedad 1. Para la propiedad 2, si yo veo que dos logaritmos con bases iguales y con sus números a y b se están restando, es porque antes este logaritmo en base 2 los números se estaban dividiendo. El logaritmo a se estaba dividiendo con el número b. Entonces, nosotros empezamos por decir que el logaritmo en base 2 de a entre b lo podíamos partir en logaritmo de base 2 de a menos logaritmo en base 2 de b. Lo inverso ahora es decir que si ves un signo negativo es porque estos dos números se están dividiendo. Como ejemplos tenemos el logaritmo en base b de 8 más logaritmo en base b de m más logaritmo en base b de 4. Estos números de los logaritmos, ¿qué están haciendo? Se están sumando. Pero es muy importante también observar que las bases de los logaritmos son iguales. Si las bases de los logaritmos no son iguales, no vale la pena aplicar esta propiedad. En este caso sí son iguales. Entonces digo, estos logaritmos con la misma base se están sumando todos. Esto quiere decir que antes se multiplicaron. Entonces tengo que este logaritmo lo voy a poner aquí porque representa a los tres. Logaritmo en base b y voy a poner un paréntesis. Entonces voy a decir, esto fue si se están sumando, fue una multiplicación. Entonces voy a multiplicar 8 por m por 4. Y 8 por m por 4, 32m. Toda esta suma estuvo reducido a un solo logaritmo. Y ustedes se van a dar cuenta que están bien porque del resultado podrán pasar al problema, por así decirlo. Este logaritmo en base b de 32m se puede partir en todo esto. Vamos con el ejemplo número 2. Tenemos el logaritmo en base x de 54 más logaritmo de x de b más logaritmo en x de d. Las bases del logaritmo son iguales y tenemos una suma. ¿Eso qué quiere decir? Que antes fue una multiplicación de estos números. Entonces voy a englobar logaritmo en base x y voy a abrir un paréntesis de 54 por b por d. Y bueno, yo les puse un puntito, pero ustedes pueden no ponérselo, pero el resultado es logaritmo en base x de 54 b d. Ahora vamos por el ejemplo número 3 que dice logaritmo en base a de 9 más logaritmo en base a de n menos logaritmo en base a de y. ¿Eso qué me quiere decir? Esta es una suma y esta es una resta. Entonces yo el tip que les doy es decir, aquí hay una resta, lo que esté con signo negativo es porque fue una división, ¿se acuerdan? Entonces, si es una división,
todo lo que esté con signo negativo va acá abajo, ¿sí? Si este logaritmo en base a de y es negativo, es porque va acá abajo. ¿Y esta suma qué me quiere decir? Que antes fue una multiplicación. Entonces, las bases de los logaritmos, que es la base A y la base A, se va a englobar aquí. Logaritmo en base A, abro un paréntesis, y estos dos números que se están sumando, ahora se van, bueno, estos dos números, sí, que se están sumando, ahora en lo inverso es que se estaban multiplicando antes. Logaritmo con base A de 9 por n va a estar dividida entre el número y, ¿sí? Entonces aquí tuvimos una multiplicación previamente, pero va a estar dividida entre este número y. Si ustedes lo quisieran, no lo ven, entonces yo les recomiendo que encierren lo que se está sumando. Todo esto se está sumando y lo voy a encerrar con un color. Y lo que se esté restando, enciérrenlo de otro color, incluyendo su signo, Entonces, esto que se está sumando es una multiplicación. Es 9 por n. Pero aquí hay un menos, entonces va a haber una fracción. Entonces en el numerador voy a poner a la suma. Cuando hay suma siempre se pone arriba. Y cuando hay resta siempre se pone abajo de la división. Entonces 9 por n va acá arribita. Menos este número y va acá abajo. Y siempre primero pongan los logaritmos. Pero siempre y cuando con su base que se repita. Vamos con el ejemplo número 4. Que es logaritmo en base m de 5 menos logaritmo en base m de 7 menos logaritmo en base m de a. Miren, entonces yo voy a decir, voy a encerrar los logaritmos positivos. Este va a ser positivo, y voy a encerrar los que sean negativos, que son estos dos en este caso, ¿verdad? ¿Esto qué me quiere decir? Que hay una división de logaritmos. Bueno, perdón, una división de números del logaritmo. Entonces voy a englobar este logaritmo como se repite y la base también, pues voy a poner logaritmo en base m. Y ahora digo, el logaritmo positivo, el número lo voy a poner en el numerador. Y estos dos logaritmos negativos quiere decir que va abajo en el denominador. Pero ¿qué quiere decir estos menos? A pesar de que cada uno es menos y menos, es porque va abajo. Pero ¿qué van a hacer estos números? 7 y a. Se van a multiplicar. Estos, si los pasamos en su inversa, como esta es una suma, ¿están de acuerdo? 7 por a sería una suma de logaritmos, pero al estar abajo en el denominador van a pasar como resta. Pobrecitos, ¿no? Porque, o sea, es una suma, sí, sería logaritmo en base m de 7 más logaritmo en base m de a, pero pobrecitos, como están abajo en el denominador, pues pasan como resta. Entonces no los estamos discriminando a estos dos, claro que no los estamos discriminando, pero así son las leyes de los logaritmos, ¿me entienden? Entonces ya cuando pasas ya al resultado de lo compacto a lo desarrollado, pues estos dos logaritmos, pues cuando se parten, pues tienen signos negativos, porque estuvieron abajo en el denominador. Entonces hasta aquí llego con las inversas de las propiedades de los logaritmos.